Buenas tardes, espero que todos se encuentren muy bien. El tema que veremos hoy en clase es el movimiento del agua en el suelo y el potencial hídrico. El potencial hídrico compara la energía del agua en el suelo con el agua pura. En suelos suele ser negativo porque el agua está retenida por superficies y poros finos. Los gradientes de potencial gobiernan la infiltración, la redistribución, la evaporación y la absorción por raíces. En esta clase veremos definiciones, componentes, curvas de contenido potencial, medición y sus consecuencias ecológicas. Comencemos definiendo el potencial hídrico, que básicamente es energía por unidad de masa o volumen relativa al agua pura. En suelos, fuerzas capilares y absorción lo hacen negativo. Cuanto más negativo, es más difícil mover el agua. Y para efectos de esta clase trabajaremos con kilopascales o megapascales como unidades de referencia. Pero ¿cuáles son los componentes del potencial hídrico? El potencial total combina varios componentes. El matricial domina en suelos no salinos por capilaridad y absorción, mientras que el osmótico proviene de solutos, es decir, más sal, el potencial es más negativo. El gravitacional básicamente depende de la elevación. Pensar en la suma de todos estos nos ayuda a interpretarlo. Eh, Esto nos va a ayudar a interpretar la disponibilidad para plantas y la dirección de los flujos. En cuanto a los gradientes y el flujo, una regla clave es que el agua se mueve desde el potencial menos negativo al más negativo. Por ejemplo, tras una lluvia, se redistribuye a capas más secas y hacia raíces si éstas tienen un potencial más negativo. Esta cadena continúa hacia las hojas y luego hacia el aire, donde el potencial efectivo es extremadamente bajo. La curva de contenido potencial muestra cómo cambia el potencial con la humedad. A bajo contenido, pequeños cambios implican grandes descensos en el potencial. Modelos recientes y clásicos como el de Van Genuchten y variantes sin asíntota principalmente mejoran el ajuste en todo el rango de la humedad, como podemos observar en esta figura. Usamos como puntos de referencia prácticos cerca de saturación, el potencial hídrico está próximo a cero. Tras el drenaje gravitacional, hablamos de capacidad de campo. Alrededor de 1.5 megapascales, muchas plantas ya no recuperan su turgencia. Eh, Estas aseveraciones básicamente son guías, no son constantes universales y depende mucho de la textura y la estructura. En condiciones muy secas, el agua se presenta como películas delgadas adheridas a las paredes de los poros. Por eso en suelos con alta superficie específica se retiene más agua, pero con muy baja movilidad. Por eso parte del agua en las arcillas puede no ser accesible para las plantas. Pero en cuanto a la textura y a la estructura del suelo, la textura controla el tamaño del poro, mientras que la estructura controla la conectividad real. Por lo tanto, dos suelos con la misma textura pueden comportarse de manera diferente si se difiere principalmente en la agregación, mejor conocida como la bioporosidad. Por lo tanto, la conductividad hidráulica cae rápidamente al secarse el suelo, afectando el suministro para las raíces de los árboles. En suelos estructurados, el agua puede seguir caminos rápidos por macroporos o principalmente en fracturas, evitando la matriz de poros más finos. Esto acelera la recarga local y el movimiento de solutos y requiere de modelos de doble dominio para representarlo. La ley de Darcy-Buckingham describe el flujo donde la conductividad básicamente depende de la humedad. Con continuidad y la curva de contenido potencial obtenemos la ecuación de Richards, la cual en la cual su solución numérica es difícil y no captura bien el flujo preferencial sin extender el marco. La exploración del suelo básicamente ocurre en dos etapas y suele iniciar con una etapa rápida sostenida por una conexión hidráulica con capas más húmedas. Al romperse esa conexión, domina la difusión de vapor y el ritmo cae.
Por lo tanto, la longitud característica del medio controla el momento de la transición. Básicamente, recubrimientos orgánicos o incendios pueden volver hidrofóbica a la superficie. ¿Recuerdan lo que era hidrofóbica? Lo vimos en la clase pasada. Básicamente, hidrofóbica significa que repele el agua. Bueno, en estas condiciones, la conexión líquida se interrumpe antes, reduciendo la evaporación acumulada y alterando la infiltración inicial. Pero ¿cómo podemos medir el contenido del agua en el suelo? Existe una infinidad de métodos, sin embargo nos vamos a centrar en un par de ellos, y uno de ellos son los sensores indirectos, como pueden ser los TDR y FDR, los cuales estiman el contenido por propiedades dieléctricas. Dieléctricas significa que no conducen la electricidad. Estos métodos permiten series continuas de tiempo, no series puntuales, a diferencia de otros métodos, lo cual los hace más robustos. Toda esta información se agrupa en redes regionales y en satélites para dar seguimiento a las sequías. Con esto podemos obtener mapas en tiempos reales de zonas que son vulnerables a sequías. Voy a tratar de realizar una práctica con ustedes en la próxima clase para que vean cómo se utilizan estas herramientas. Vamos a extraer los datos, solo necesito resolver de dónde voy a extraer los datos, no se preocupen, eso yo lo hago. Y voy a tratar de, mediante el lenguaje de programación, vamos a tratar de proyectar unos mapas de vulnerabilidad a la sequía. No se preocupen, si no han utilizado esta herramienta o no están familiarizados con el R, obviamente no va a ser una clase de R, pero yo les voy a facilitar y les voy a dar todo ya programado para que ustedes nada más lo corran en su computadora y todo esto quede más claro. No se me preocupen. La verdad es que no existe un sensor que cubra todos los aspectos para medir el potencial hídrico. También tenemos a los tensiómetros, los cuales cubren suelos húmedos, sensores resistivos o ciclometría, los cuales cubren valores más negativos. Y básicamente en la rizósfera, los gradientes locales hacen crítica a la instalación y a la interpretación de estos datos. En el futuro les voy a hablar un poquito más a fondo de esto cuando hagamos la práctica, así que no se preocupen si en este momento queda un poquito al aire esto, pero vamos a tratar de que esto se refuerce de manera práctica. Existen diferentes métodos para medir a diferentes escalas, y cuando digo escala me refiero a la resolución espacial. Básicamente para medir este tipo de variación, uno de ellos es la misión SMAP o SMAP, la cual combina datos de microondas para estimar humedad del suelo. El producto pasivo mejorado publica estimaciones a 9 kilómetros, es decir, 9 kilómetros de resolución, y mantiene un desempeño comparable hasta 36 kilómetros de resolución. Vean cómo podemos obtener este tipo de mediciones en dos diferentes escalas. Una un poquito más fina, que es el de los 9 kilómetros, y una un poco más general a 36 kilómetros. Bueno, obviamente a una escala más grande, esto mejora el detalle espacial para aplicaciones hidroclimáticas. Como les mencionaba en la diapositiva anterior, vamos a tratar de realizar un mapa más o menos con este tipo de proyecciones. Obviamente lo vamos a hacer a nivel tal vez regional, puede ser península de Yucatán, no lo sé, tal vez podamos obtener datos de todo México para que vean más o menos cómo se interpretan este tipo de datos y de qué fuentes los podemos obtener. Los salinos, el componente osmótico baja el potencial total. Puede haber agua, pero menos disponible para la planta. Esto induce al cierre estomático, es decir, las estomas de las plantas se cierran y afecta el balance hídrico, el cual es crucial distinguir entre falta de agua y restricción osmótica. Por eso muchas plantas que se encuentran en la costa tienen adaptaciones especiales para poder habitar en este tipo de suelos. Eh, las plantas más comunes y que debo destacar, como pueden observar, que viven en ambientes altamente salinos, son los manglares. Y no sé si han observado que algunas especies de manglares, como Rhizophora mangle o Avicennia, tienen adaptaciones especiales para este tipo de suelos, como pueden ser esas raíces en forma de zancos o esas raíces que tienen, por ejemplo, en el caso de Rhizophora,
o esas raíces que tiene el mangle negro, Avicennia, que básicamente son raíces que salen desde el suelo hacia arriba. Por eso no muchas plantas pueden crecer en este tipo de ambientes altamente salinos. Si somos más observadores, veremos que, por ejemplo, en ambientes de lagunas costeras, generalmente cuando hay sequía, pues básicamente vamos a ver un ambiente sedimentario, más o menos limoso, arcilloso, con muy poca vegetación. Únicamente algunas plantas, como los mangles, son las únicas que logran sobrevivir en estos hábitats por un montón de razones. Desde el anclaje, que ya de por sí es difícil para este tipo de suelos, hasta la disponibilidad de agua, básicamente. Eh, en la próxima clase voy a tocar más a fondo con ejemplos de estas dos especies de mangle, cómo este tipo de ambientes salinos afectan la disponibilidad del agua. Que la historia de humedecimiento o secado cambia la relación del potencial hídrico. Básicamente la histéresis surge por geometría de poros y ángulos de contacto. Ignorarla nos puede llevar a sesgar estimaciones de conductividad y disponibilidad. Los de doble dominio surgen cuando coexisten poros finos y macroporos conectados. En el enfoque de enfocarnos en un solo medio, obviamente sería un error. Por lo tanto, los modelos de doble permeabilidad representan flujos rápidos y lentos, así como su intercambio, reproduciendo mejor el transporte de solutos. La relación continua suelo-planta-atmósfera, el agua básicamente fluye desde el suelo hacia la raíz, por la cual asciende. Esta a su vez asciende por el xilema y sale básicamente por las hojas hacia la atmósfera. La planta regula la apertura estomática, es decir, los estomas que se encuentran en las hojas, para evitar daños cuando el potencial del suelo desciende demasiado. El suelo está estrechamente relacionado con el clima. Por ejemplo, la humedad del suelo modula el reparto de energía. Con un suelo más húmedo, aumenta el calor latente y el ambiente se enfría. Al contrario, con un suelo más seco, predomina el calor sensible, favoreciendo máximas más altas y olas de calor. Por eso se dice que las plantas, bueno, en general, los bosques o las selvas son también reguladores del clima. Y a manera de recordatorio, en un suelo no saturado, el potencial hídrico es negativo. Alrededor de menos 33 kilopascales se usa como guía y de capacidad de campo, y alrededor de menos 1500 kilopascales como punto de marchitez, con variación según el suelo y la especie de la planta. Para interpretar la disponibilidad conviene medir el potencial hídrico y construir la curva local. Complementar esto con datos regionales y satelitales mejora el diagnóstico de sequía y la modelación. Como podemos ver en este mapa tiene una proyección del índice de vulnerabilidad de la sequía del 2020, donde podemos ver que diferentes partes del país son ciertamente vulnerables. Por ejemplo, en el estado de Yucatán tenemos una alta vulnerabilidad para sequía, así como generalmente en los estados más al norte, porque pues el ambiente también tiene mucho que ver. Recuerden que en la parte norte de México el ambiente es un poquito más, bueno, bastante más seco que en el resto del país. Asimismo, en la zona occidental y en algunos estados del sur también, como pueden ser Chiapas y Veracruz. Voy a intentar construir con ustedes uno de estos mapas, es lo que le comentaba en las diapositivas anteriores, utilizando datos reales que estén disponibles ya sea en la Conagua o en la Semarnat, para que podamos comprender cómo funcionan estos índices y qué es lo que miden. Y yo creo que con eso va a quedar un poquito más claro, porque pues sí, entiendo que algunos términos pudieran quedar un poquito sueltos ahora, pero no se preocupen, verán que cuando lo hagamos de manera práctica, todo esto va a quedar un poquito más claro y vamos a lograr un mayor entendimiento. De manera de cierre para esta clase, podemos mencionar que el potencial hídrico integra sus procesos desde poros a ecosistemas. O sea, esto viene siendo en diferentes escalas, desde la escala a porosidad del suelo hasta la escala ya de paisaje.
Su cuantificación informada mejora decisiones ecológicas y de manejo en escenarios de cambio climático. Con esta información no solo podemos analizar qué zonas son vulnerables, bueno, básicamente estas zonas vulnerables que podemos recrear en mapas visibles y de fácil interpretación, son básicamente proyecciones a futuro de escenarios, con lo cual podemos tomar mejores decisiones para manejo principalmente del suelo y priorizar áreas potencialmente vulnerables. Bueno, esto es todo por la clase. Espero que de cierta forma quedara claro, pero no se preocupen. Les comento que en la próxima clase vamos a hacer una práctica y vamos a retomar un par de conceptos teóricos y vamos a ver cómo se hace esto en un software para que ustedes tengan una idea más clara y de todas maneras voy a estar contestando todas las preguntas que se les, que se les vengan en mente para que todo esto quede muy claro. Ya sé que tal vez el tema no era muy llevadero y me disculpo por tener que presentarlo a distancia, pero en la próxima clase todas estas dudas van a quedar claras y van a ver que esto no es tan difícil como parece. Y sí, hay partes que son difíciles, más que nada lo de los modelos, pero les apuesto que cuando hagamos la práctica van a ver cómo se extraen los datos, dónde se extraen, cómo se interpreta esto y cómo se pueden generar este tipo de mapas. En la siguiente diapositiva, básicamente les pongo las referencias. Como les mencionaba antes, en esta diapositiva básicamente les pongo las referencias de donde obtuve la información. Nos vemos en la siguiente clase para realizar la parte práctica. No se preocupen, yo les voy a dar todos los datos. Solo les pediría que si pudieran tener instalado el R y principalmente el RStudio para poder realizar la práctica. Yo les voy a dar todos los insumos y les comento que también estaremos viendo retomando conceptos teóricos de este tema para que dicho tema quede más claro. Así que no se preocupen, no es tan difícil como parece y nos vemos la próxima clase. Gracias.